Se abre la sesión pública de esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz para la recepción como académico correspondiente de mérito en Córdoba del ilustrísimo señor don Pedro Antonio Aljama García. Antes de darle la palabra al señor secretario general y aparte de agradecerle su presencia en esta sala, quisiera darle las gracias a la representación de la Academia de Córdoba, representada por doña Carmen Cózar Navarro, por su asistencia a este acto representando precisamente a dicha academia. Tiene la palabra el ilustrísimo señor secretario general para la lectura del acta de nombramiento. Punto quinto del orden del día del acta de la sesión de gobierno ordinaria del día 19 de diciembre del 2024. En el punto quinto del orden del día, propuestas de académicos correspondientes, se refiere que, cumpliendo la normativa vigente artículos 21 y 22 de nuestros estatutos, se ha recibido propuesta de nombramiento de académico correspondiente de mérito, firmada por los académicos de número excelentísimo señor Girón González y Rodríguez Sánchez y el ilustrísimo señor Vilches Troya, a favor del ilustrísimo señor don Pedro Antonio Aljama García, catedrático de Medicina y especialista en nefrología en la Universidad de Córdoba. Tras resumen de sus méritos por el presidente, el doctor Girón González, fue aceptado por los asistentes, por lo que se acuerda oficiar al ilustrísimo señor Aljama García, quien será recibido en sesión a acordar oportunamente. De todo lo antecedente, como secretario general doy fe en Cádiz, a 6 de noviembre del 2025, firmado Juan Rafael Cabrera Afonso, secretario general perpetuo. Muchas gracias, profesor Cabrera. Tiene a continuación la palabra el ilustrísimo señor don José Vilches Troya, académico de número y presidente de honor, para presentar al recipiendario. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimas autoridades, ilustrísimos señores y señoras académicos, ilustrísimo señor secretario general perpetuo de la Real Academia, señoras y señores, amigos todos. Corría el mes de octubre del año 1966 cuando un grupo de jóvenes accedía como alumnos al caserón de la Facultad de Medicina de Cádiz, dependiente por entonces de la Universidad de Sevilla. Era evidente que necesitaba una reforma. Por aquella época regentaba el decanato de la facultad el catedrático de anatomía don José Martínez Rovira, que en paz descanse. Don José tenía un amplio sentido del humor. Él mismo contaba que por aquellas fechas hubo una reunión de rectores y decanos en el Ministerio de Educación con el entonces ministro don Manuel Lora Tamayo, que ante el silencio de don José, a todo lo largo de la reunión, el ministro se dirigió directamente a él preguntándole: ¿y el decano de Cádiz no pide nada? A lo que don José le respondió: nada, señor ministro, mi facultad se está cayendo. Respondiéndole rápidamente el ministro: usted tendrá una facultad nueva. Y aquí está. Ese grupo de estudiantes, unos 80 aproximadamente, era la futura promoción 1966-1972, integrada por españoles, peninsulares y canarios, peruanos, panameños, puertorriqueños, cubanos, haitianos, marroquíes y hasta por un estadounidense de Illinois. Pronto se enfrentaron a un primer curso selectivo, a cursos y asignaturas llave y a una reválida final. Sobrevivieron. Entre ellos 7 obtuvieron cátedra. No está mal, cerca de un 10%. Por aquel entonces los profesores eran, con algunas excepciones, numerarios. La mayoría
catedráticos, con la vista, como se decía, puesta... Miren, esto pasa. Perdón. Ahora. Por aquel entonces los profesores eran, con algunas excepciones numerarios, la mayoría catedráticos con la vista, como se decía, puesta en la denominada Central de Madrid. Fue una buena enseñanza. Don José Martínez Rovira, la estructura del cuerpo humano como fundamento de la medicina. Don José María Corral Saleta, el trabajo de los órganos, tejidos y células en el mantenimiento de la vida. Don César Aguirre Villani, el significado de la alteración morfoestructural, la lesión inducida por los agentes morbígenos. Don Miguel Garrido Peralta, la elegancia en la propedéutica médica. Don Felipe Cruz Caro, las enfermedades que requieren tratamiento quirúrgico. Don Alberto Valls, las enfermedades y el bienestar integral del niño. Y don Cesario Ramón Miranda, los conocimientos médicos al servicio de la justicia y el derecho. Y así fue. Entre el subgrupo, llamémosle así, de los sobresalientes, había uno que descollaba 24 matrículas de honor con premio extraordinario y posterior doctorado en la Universidad de Sevilla. Esta fue la formación inicial que constituyó el sustrato telúrico de hoy. Dentro de unos momentos, nuestro académico correspondiente por mérito, el profesor Aljama García, el cual me corresponde y tengo la satisfacción de presentar en el día de hoy. El profesor Aljama se especializó posteriormente en nefrología en el Hospital Royal Victoria de Newcastle, donde llegó a senior en nefrología y trasplante renal, de hecho, en medicina renal en la Universidad de Newcastle. Volvió a España en 1980 como médico especialista en nefrología del Hospital de Reina Sofía, obteniendo plaza de profesor titular en 1983 y catedrático de medicina en nefrología en 1989. Fue presidente de la Sociedad Española de Nefrología, miembro de la Sociedad Internacional de Nefrología, de la Sociedad Europea, de la Europea de Diálisis y Trasplante, de la Europea de Investigación Clínica y de la Sociedad Británica de Nefrología. Ha recibido el Premio Nacional de Nefrología de la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo en 1999 y el Premio Nacional de la Federación Nacional de Asociaciones por la lucha contra las enfermedades de los riñones. El profesor Aljama es autor de más de 350 artículos científicos y más de 50 capítulos de libros de la especialidad, investigador principal en 42 proyectos de investigación, posee un índice H de 44, ese índice que mide la producción y las citas, y figura entre los 10 mejores científicos en el campo de la nefrología en España. Pertenece a los comités editoriales de 12 revistas científicas nacionales e internacionales. Es académico de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, miembro de honor de la Sociedad Española y Británica de Nefrología y miembro de honor de ALCE. En la actualidad es catedrático emérito y catedrático codirector de la Cátedra de Emprendimiento e Innovación en Nefrología de la Universidad de Córdoba, coinvestigador principal del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica y miembro, por último, de la Conferencia Internacional de Hipertensión y Riñón. Esta breve exposición, resumida de su extenso currículum vitae, contiene una trayectoria vital de dedicación a la ciencia que profesa y enseña, más que suficiente para formar parte de la nómina de la Real Academia de Medicina y Cirugía. Y por ello, junto a los profesores Girón, presentamos su candidatura. En el día de hoy, su discurso titulado Una aproximación a las bases de la inteligencia artificial de medicina va a adentrarnos en la inteligencia artificial que está transformando la atención médica al optimizar los diagnósticos, personalizar la medicina y mejorar la precisión quirúrgica, afectando en definitiva a nuestra vida diaria y práctica profesional. Bienvenido, querido Pedro, amigo y compañero, satisfecho de tenerte entre nosotros de nuevo en esta antigua, noble y heroica facultad, sede, como no podía ser de otra manera, puesto que comparten de la Academia, puesto que comparten historia y devenir con la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz y su distrito competencial
fundada el día 23 de abril del año de gracia de 1785, reinando su majestad Carlos III. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Vilche. Tiene la palabra a continuación el ilustrísimo señor don Pedro Antonio Aljama García para leer su discurso de ingreso sobre una aproximación a las bases de inteligencia artificial en el nivel. Sí. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, excelentísimos señores académicos, amigos, compañeros, constituye para mí sin duda un gran honor el que me haya distinguido en la Real Academia con el nombramiento de académico y haya facilitado y me haya ayudado a este reencuentro que he hecho con mi ciudad natal, con Cádiz. Salí joven de aquí después de estudiar la carrera de la licenciatura de Medicina. Recuerdo ahora que probablemente en este lugar geográfico el profesor Rovira me examinó de anatomía en el aula, en el Paraninfo de entonces, de aquella facultad. Y después marché a Inglaterra un largo periodo de tiempo para iniciar mi carrera como profesional allí. Volví a otra ciudad, no Cádiz, a Córdoba, y ahora ha sido mi reencuentro con Córdoba y esto me ha estimulado enormemente. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias, doctor Vilche, por esta presentación que me ha recordado tanto y tantos avatares aquí en esta ciudad querida. Y este fue donde comenzó mi carrera realmente, en el Colegio de San Felipe Neri, hace pues casi 70 años. Y ese es el aspecto que tenía este colegio. Y cuando andábamos por cuarto de bachiller, cuando estábamos preparando la famosa reválida de cuarto, este era el grupo en el que nos encontrábamos. Y cuando salimos del colegio, estos eran los bachilleres del año 65, aquí aparece un grupo y es extraordinariamente estimulante el que muchos de los que están ahí, estáis ahí sentados. Y no hace sino unos cuantos días que nos juntamos. Mirad, desde el año 65 al año 2024 han pasado casi 60 años, más de medio siglo. Y sin embargo tenemos el gran privilegio de estar juntos, de poder comentar y de convivir aquellos años. Y esta nominación por la Real Academia me ha hecho reencontrarme con estas personas y esto es tremendamente estimulante para mí. Y como ya ha enseñado el doctor Vilche, esta era la facultad cuando empezamos aquí, el Hospital Mora, el policlínico donde estudiamos aquí, el famoso distintivo de esta facultad de medicina. Y esto es a mitad de nuestra carrera y esta es otra de las razones, aparte de las fotografías que él ha puesto, es el que justifica el por qué el doctor Vilche está aquí hoy con nosotros, con el profesor Aguirre y un equipo de colaboradores que era aproximadamente la mitad de nuestra licenciatura. Y aquí está la orla donde muchos de los que están aquí representados estáis sentados ahí. Y casi 50 años más tarde estamos juntos y podemos convivir y disfrutar de la vida recordando nuestros avatares. Mirad, aquí son unos cuantos compañeros en el que más de 50 años de diferencia se decalajan estas dos fotografías. Y yo no podría haber hecho la carrera sin citar a mis mentores, el profesor Jiménez Pérez Pérez y el profesor Dave Kerr de Newcastle upon Tyne, la Universidad de Newcastle, que ellos hicieron, entre otras cuestiones, el que yo me aficionara por la medicina, por la nefrología y sobre todo por la investigación y por la docencia.
y no tengo sino que agradecer enormemente todas las enseñanzas porque fui siempre aprendiz de ellos. Y también fui aprendiz de mi padre. Mirad, tengo muchas fotografías con mi padre, cientos de fotografías desde que tenía 2 años en el Parque Genovés. Pero esta es una de las más entrañables. Cuando fui nominado catedrático, él estaba muy ilusionado con que su hijo llegase a catedrático. Y es cuando inmediatamente después de la votación del último examen a cátedra, yo le invité a la votación para que él disfrutara, para que se sintiera orgulloso, como también estaba yo orgulloso viendo cómo disfrutaba él. Y otra persona que ha sido dirigente en mi vida, que me ha orientado, que me ha llevado, ha sido la salustiana, Elena. Aquí está, que es para mí pues todo. Ha sido apasionante vivir junto a ella todo el tiempo. Y toda esta gran aventura que corrimos juntos en Inglaterra se ha completado después en Córdoba y ahora las estamos reencontrando con nuestra ciudad. Y hemos formado esta familia con la que hemos convivido intensamente. Mirad, si veis el pie de esta diapositiva, pues podéis imaginaros los días que hemos pasado juntos, los 9 que constituimos este gran proyecto de todos nosotros, que es Elena. Bueno, vamos a hablar un poco del tema que nos trae hoy aquí al aspecto puramente académico. Es una aproximación personal de lo que podría ser la inteligencia artificial en medicina, con unas nociones conceptuales, con unas características funcionales y algunas aplicaciones prácticas. Mirad, yo esto de la inteligencia artificial lo enfoco, lo veo, lo miro como en medicina, como una aproximación a la inteligencia artificial general. Y entendiendo bien lo que es la inteligencia artificial general, yo he podido comprender qué es lo que pretende medicina y fundamentalmente los objetivos que se plantean en el momento presente. Aquí se representa una serie de personas de pocos años, jóvenes, que están trabajando. Mirad, podrían ser, pues están los residentes con los seniors después de un pase de sala en una unidad hospitalaria cualquiera y están revisando las historias de los enfermos y programando el tratamiento. Pero también podrían ser el staff de una oficina bancaria que están viendo cómo van las inversiones, cómo van las cuentas corrientes de los clientes, cómo van los pagos, cómo en definitiva se están moviendo. Pero ¿por qué no? Podría ser también una reunión de directivos de una alta compañía que están programando el futuro de esa compañía dentro del ámbito puramente comercial. Y están utilizando el Internet de las cosas, están utilizando la nube con todos los registros, la inteligencia artificial, por supuesto, que está computando todos los datos que están ellos extrayendo y están haciendo una analítica avanzada, que es lo que hoy día se conoce con el epígrafe de los procesos complejos, que aunando todas estas tecnologías nos llegan a aportar soluciones y facilitar la tarea de nuestra de cada día. Y es que la inteligencia artificial nos ha invadido, se ha metido en nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Mirad, esto es una serie de recortes de prensa, incluso del diario de Cádiz, que todo el mundo está interesado. Todo el mundo habla de la inteligencia artificial, que si le tenemos miedo, que si nos va a ayudar. Hoy día compramos un teléfono móvil y ya viene equipado, como son los iPhone, viene equipado con inteligencia artificial en la última versión de su software. Y no digamos lo que es en la automoción. Y sin que nos demos cuenta, poco a poco nos ha ido invadiendo desde el punto de vista existencial a nosotros, poco a poco. Y por supuesto lo ha hecho también, ¿por qué no?, en la medicina. Y mirad, es asombroso cómo el Tesla funciona, el autopilot en el Tesla. Yo he tenido la oportunidad de probarlo y he quedado alucinado porque el coche anda solo. Llegas a la rotonda, se para cuando tiene que pararse, anda cuando tiene que andar y funciona absoluta y rigurosamente solo con una fiabilidad extraordinaria. Y cuando uno tiene esa sensación con el autopilot de Tesla,
que solamente está disponible en parte, pues queda uno un poco maravillado ante esas posibilidades que eventualmente puede tener la inteligencia artificial. Y cuando nos concentramos en su relevancia dentro de lo que es el campo de la medicina, mirad, esto es del PubMed, el número de publicaciones que aparecen en el PubMed como Artificial Intelligence o Machine Learning, y miren cómo en los últimos años, mirad, desde el año 2010-2015, se están incrementando de forma muy manifiesta hasta llegar a un número extraordinariamente elevado de artículos en los que tanto la inteligencia artificial en general como algunos instrumentos propios de ella son de aplicación práctica directa en el plano de la medicina. Básicamente, la inteligencia artificial en la medicina asistencial, en la medicina encargada de resolver los problemas que plantean los enfermos, la tenemos que entender como una colección de datos. Son datos clínicos, los datos que obtenemos de la historia clínica, de la exploración física, la analítica, las pruebas complementarias, etc. Toda esa serie de datos tienen que ser elaborados, tienen que ser ordenados y estructurados de una forma muy cuidadosa. Se les somete a la computación propia de la inteligencia artificial, y esta inteligencia artificial origina, o estos procedimientos de inteligencia artificial, origina una serie de algoritmos que son como, dicho de otra manera, las instrucciones. Es como el cocinero que manejando los datos, manejando los ingredientes, llega a configurar el plato. Y de ahí salen las soluciones a los problemas para dirigir lo que se conoce con el nombre en inteligencia artificial como la guía virtual de salud. Es decir, que conceptualmente son datos, para nosotros en medicina datos clínicos, someterlos a una computación compleja, que son los métodos de inteligencia artificial que vamos a ver ahora con un poquito más de detalle, y dejarla a ella que construya los algoritmos mediante los cuales nos va a aportar las soluciones a problemas clínicos concretos. Pero lo más importante de todo ello son los datos. La fiabilidad de que el sistema funcione adecuadamente son los datos. Los datos hay que conservarlos religiosamente, hay que validarlos, hay que someterlos a un procedimiento muy exhaustivo y que requiere una gran experiencia, que es lo que se denomina minería de datos, y ellos son cruciales para la guía virtual de salud. Sin un buen tratamiento de datos no tenemos nada, porque siempre la inteligencia artificial será imprecisa, será inexacta. Nos producirá, cuando le preguntemos algo, le pidamos alguna solución, lo que se conoce con el nombre propio de alucinaciones. Nos dirá algo que es absolutamente falso. A nosotros nos interesó, digo a nosotros como grupo, en el servicio de nefrología del Hospital Reina Sofía, desde hace mucho tiempo, todos estos temas y sobre todo la recolección exquisita de los datos. Y verá, ya en este artículo de nefrología de hace un montón de tiempo, y mirad esta fotografía que tiene ya un montón de años, mirad las pantallas antiguas, los ordenadores. Conseguimos dinero de la Unión Europea a través de la Fundación Nefrológica, que fue muy instrumental para este desarrollo, y aquí veis al grupo de entusiastas que por las tardes cogíamos las historias clínicas de los pacientes y hacíamos una minería de datos acorde a los tiempos. Era el principio de los años de nuestro siglo, hace ya 20 y tantos años. Y fuimos muy rigurosos con ello, y hoy día el servicio y el hospital tiene una base de datos muy exclusiva, una base de datos de la cual han salido trabajos muy interesantes. Y estos datos entran en los procedimientos de inteligencia artificial, en lo que se llama las redes neuronales. La base de la inteligencia artificial es la misma estructura que tienen las neuronas en el cerebro. No recuerdan a ello y se pueden hacer bastante complejas. Eso es una red neuronal simple que tiene una sola capa funcional. Y aquí veis redes neuronales más complejas que tienen varias capas y se están intercambiando la información de unos sistemas a otros
hasta dar la salida, que es cuando responde a la pregunta o a la solución, o responde a la solución que le hemos pedido. Y es interesante, y esto preocupa a muchos de los estudiosos de la inteligencia artificial, porque la inmensa mayoría de los procedimientos de los sistemas actuales que se están llevando a cabo a este nivel no los conocemos, son tremendamente opacos. Por eso alguien puede tener cierto miedo a la inteligencia artificial, porque no sabemos ciertamente cómo se manejan los datos en estos niveles. Es decir, hay algo de misterio, no sabemos por qué, pero nos da soluciones a los problemas que le hemos preguntado. Y en Machine Learning hay varios tipos diferentes. Y mirad, siempre el tipo de Machine Learning, el tipo de base de inteligencia artificial, el que estamos considerando, depende de cómo le introducimos los datos y cómo manejamos los datos. Por eso es fundamental el limpiar, es fundamental el clasificar, el ordenar adecuadamente los datos que introducimos para los sistemas, incluso para simplemente hacer que los sistemas autoaprendan, porque si no, aquello no va a funcionar. Es decir, que la minería de los datos, que hoy es ciertamente una especialidad de ingeniería, es muy concluyente con esto. Simplemente eso también se podría traducir como lo que en términos vulgares se conoce los prompts de la inteligencia artificial. Cuando nosotros no introducimos los prompts de forma adecuada, la respuesta que nos va a dar el sistema es errónea o es producto de una, como se dice en términos coloquiales de ellos, una alucinación. Vamos a ver algunos ejemplos de ello, de imprecisiones. Entonces, cuando los datos se caracterizan, es un machine learning supervisado. Cuando no se caracterizan, entonces se meten un poco, digamos, desordenadamente en el sistema. Ocurre que aparecen agrupaciones. Cuando son mixtos, el sistema aprende él solo, aprende cómo manejar los datos, incluso puede poner de manifiesto cuestiones que no conocemos previamente. Es decir, que muchas veces estamos trabajando con los sistemas de inteligencia artificial y son ellos los que por autoaprendizaje nos llaman a la atención hacia un fenómeno observado. También hay otros que son por refuerzo o la más profunda, que son la red neuronal recurrente. Esto es apasionante, es muy interesante porque, mirad, cuando el sistema neuronal artificial del ordenador no es capaz de darnos una solución al problema que le hemos planteado o a la respuesta que le hemos pedido, con el deep learning y la red recurrente se forma un autocircuito dentro del sistema y no sale la respuesta hasta que han encontrado una solución. Luego, la capacidad de autoaprendizaje de estos sistemas se está incrementando de forma muy manifiesta en los últimos tiempos y entonces está llegando a que si los datos están bien seleccionados, si los datos están bien estructurados, si los datos están bien caracterizados, pues la precisión en la respuesta y las soluciones que nos va a dar son extraordinariamente interesantes. Entonces, con estas bases, hoy día podemos decir que en inteligencia artificial general, y por qué no, también en medicina, tenemos tres tipos de inteligencia artificial. La específica, que es la que tenemos en el momento presente, es decir, está pensada por nosotros, pensada por el hombre, estructurada para una función específica y sirve para aquello que nosotros queremos que sirva. Es decir, no está libre. Es pues el DeepMind, el autopilot del Tesla, va recogiendo informaciones de todos los sistemas, incluso por GPS, de todo estado de circulación, etc. O el chat GPT, pero ella hace exclusivamente y actúa en el campo en el que le hemos marcado. Por eso se le llama inteligencia específica, que es en la que tenemos en el momento presente, como he dicho, y también se le llama estrecha o débil porque puede hipertrofiarse hasta adquirir propiedades mucho más elevadas.
Hay una inteligencia artificial que puede venir en el futuro, pero en el futuro muy próximo, que es la llamada fuerte o potente, que es una inteligencia artificial, un sistema computacional con inteligencia para realizar trabajos súper complejos. Es muy parecida a la inteligencia humana y tiene cierta conciencia y cierto sentido y pensamiento, pero no es superior a la humana. En mi opinión, yo creo que aún estamos lejos de conseguir esto. Estamos simplemente en la específica. Y aunque hay algunos trabajos y hay algunos resultados preliminares que apuntan a que esto pueda ser posible, yo creo que aún estamos lejos y no sé si se conseguirá en algún día. Y después está la superinteligencia, que es la sobrehumana. Nick Bostrom, que es un entusiasta de ella, dice que sería superior a la humana. Es la singularidad, la llamada singularidad tecnológica. Yo no creo que esto llegue, entre otras cuestiones, porque entonces se constituiría una especie superior a la humana. Entonces todos sabéis que las especies superiores siempre acaban con las inferiores, y ya vamos a tener una especie superior para que acabe con nosotros. Y entonces simplemente el hombre será capaz de desarrollar sistemas para defenderse, como hoy hacemos hoy día con cualquier otra actividad, para defendernos y procurar sobrevivir a ello. Entonces, básicamente, con esa inteligencia artificial específica actual, disponemos hoy día de una serie de plataformas para movernos, para aplicarla. Cualquiera de nosotros la puede aplicar. Y la mayoría de ellas tienen apps que pueden instalarse en un simple teléfono móvil como este, ¿no? Tenemos la inteligencia artificial generativa, que veis toda esta, el chat GPT, que seguro que habéis probado la mayoría de vosotros, el Copilot, que es una maravilla, el Gemini, que es el Cloud Perplexity, que en medicina, para la bibliografía médica, por ejemplo, Perplexity es una auténtica maravilla. Esta que es China, que se puede adquirir sin necesidad de ser socio, el Chrome, el Llama, el Queen, el Kiwi, el Leonard, etc. También hay para hacer imagen o vídeos, el Clip, el Pollo es muy famosa porque podemos hacer vídeo, podemos inventar vídeo de lo que queramos. Estos son de vídeo también. Hay asistentes virtuales de inteligencia artificial como el Hey Green. Estos son muy interesantes porque hoy día se pueden actuar con lo que se llama el workflow, es decir, los sistemas complejos de inteligencia artificial que pueden utilizar varias plataformas diferentes. En otras palabras, yo puedo hacer los prompts de una inteligencia artificial generativa con el chat GPT y aplicarlos, por ejemplo, al DeepSeek, o aplicarlos al chat o al Notebook KLM. Y así, pues, de alguna manera puedo utilizar procedimientos complejos que unos se complementan a otros y utilizarlos todos juntos. Y en medicina, pues, hay tres que son especialmente utilizados. El Open Evidence, el Consensus y el Elicit, que simplemente introduciendo la sintomatología del paciente nos da todo un diagnóstico diferencial, una bibliografía exhaustiva con detalles de aquello que estamos buscando y nos puede ayudar incluso a sugerir cuál es el tratamiento más adecuado según la opinión de los datos que le hemos introducido, evidentemente, para un caso clínico determinado. Y mirad, el avance es continuo. Esto es un poco la historia del más conocido, es la compañía OpenAI con el chat GPT. En el año 22 aparecen las primeras versiones. En el marzo del 23 apareció el GPT-4. Cuando apareció el 4, a todos nos pareció que era una auténtica maravilla. Era increíble la capacidad generativa que tenía el 4 del chat GPT. E incluso nos proporcionaban los prompts, es decir, cómo hablar, cómo preguntar, cómo introducir datos en sistemas más complejos para obtener el mejor output, el mejor solución al problema que estábamos planteando.
se siguen avanzando y acaba de aparecer ahora en 2025 el GPT-5 Thinking, que es caro, se agotan los créditos de forma rápida, pero que en inteligencia artificial generativa es una auténtica maravilla, porque se pueden conseguir datos y se pueden hacer soluciones muy relevantes. Bueno, ¿cuáles son las ventajas o cuáles son los problemas que puede tener la inteligencia artificial específica, la del nivel 1, que es la que actualmente está en vigor, y por ende pues, la inteligencia artificial en medicina? ¿Cuáles son sus limitaciones más importantes, sus inconvenientes? Evidentemente este tema planteado así podía dar para una charla completa o varias charlas completas. Opacidad, ya he dicho una, la caja negra, es decir, que no sabemos bien qué ocurre dentro de la red neuronal, procedimientos y los sistemas de procedimientos y los sistemas de ajuste que ellos están haciendo en el autoaprendizaje no los conocemos. La privacidad es fuertemente vulnerada, se puede manipular, no discrimina, hay estereotipos. Bueno, vamos a ver algunos, porque ciertamente nos podría llevar, como digo, mucho tiempo analizado todos ellos. Mirad, la privacidad se va a perder con la inteligencia artificial. Este es un artículo reciente en el que con una pantalla y haciendo una imagen de la cara de un sujeto puedo vislumbrar si va a votar a partidos de izquierda o a partidos de derecha. Puedo vislumbrar su ideología. Si hubiera una cámara aquí, podría decir, tú vas a votar a partido tal, tú vas a votar a partido tal. Entonces, evidentemente, la privacidad es muy difícil mantenerla con ellos. Y no digamos este otro artículo en el que por la misma cámara nos puede decir la orientación sexual del sujeto, si es homosexual o si es heterosexual. Es decir, me puedo poner en la puerta del Santiago Bernabéu las cámaras y decirle, vamos a ver, dígame usted, los que hayan ido al partido de fútbol este domingo, ¿a quién van a votar? Que me lo pone usted por listado, por orden alfabético, por carnet de identidad, y si le pongo datos del DNI, pues me digan el DNI donde vive cada uno de ellos. Es decir, como veis, la vulneración de la privacidad, por mucho que los políticos quieran legislar, como es la legislación europea, va a ser muy difícil con estas posibilidades. Pero la inteligencia artificial tiene sus limitaciones. Mirad, si uno habla de la persona más bella del mundo, nos ponen siempre personas jóvenes y muy monas, muy guapas, todos ellos. Si hablo de CEO, director general, siempre es un señor con corbata, chaqueta y puesto. Si le digo nurse, en inglés, que es lo mismo enfermero y enfermera, él no distingue entre masculino y femenino. Y siempre me sale una mujer, incluso con cofia, que esto ya ni se llega, evidentemente, como eso es diferente a lo de la Salustiana que habéis visto en una de mis primeras diapositivas. Y cuando uno utiliza algunos generadores de imágenes, como el Midjourney, por ejemplo, preparando los prompts con el chat GPT, y uno chatea durante una tarde entera, como yo hice, con el Midjourney, y le dije, bueno, genera una imagen de mi nieta Elena. Y estuve chateando con él pues prácticamente 2 horas. Y evidentemente esta no se parece a Elena. Él me dijo que esta persona no existe. Es una imagen sintética, es una Elena sintética que realmente no lo es. Pero probablemente no lo es porque no le planteé los prompts adecuadamente. Cuando pasó el tiempo y aprendí, y entonces pude construir unos prompts más adecuados, apareció esta imagen cuando pude perfeccionar los prompts. Y esta sí es Elena. Entonces me puse muy contento y dije, oye, vaya, estoy a nivel de los ingenieros de prompts, porque ciertamente me ha hecho una imagen sintética de Elena. Fue un poco raro porque no me advirtió que esta persona no existía, que era sintética. No, eso no me lo dijo. Hasta que me di cuenta que me engañó porque él cogió de mi base de datos esta foto que yo sí me había hecho con Elena y me la hizo pasar porque yo la había generado. Pero con mucho ojo, porque hay que comprobar todos los pasos, todos los estratos de la inteligencia artificial, porque puede a veces engañarnos a nosotros mismos.
Pero evidentemente esto de las imágenes, cuando lleva un buen control, es una ayuda ostensible en medicina. Mirad, esto es un problema médico muy difícil, un problema médico ciertamente complejo. Es distinguir los tumores de melanocitos. Cuando es en piel no hay problema. Siempre la inteligencia artificial con los lunares siempre distingue mejor que el dermatólogo si es un melanoma o si es un nevus. Y si hay alguna duda sobre la biopsia, ya está. Pero ¿qué ocurre cuando está a nivel de la úvea? Cuando es en el ojo, que no podemos biopsiarlo. Entonces, cuando no es posible biopsiarlo y hay dudas, las imágenes del fondo de ojo pueden ser tratadas con la inteligencia artificial, aún en la fase inicial, y utilizando el control del ojo sano, nos puede distinguir con bastante precisión lo que es un melanoma de lo que es un simple nevus coroidal. Y evidentemente nos indicará la enucleación, porque en ocasiones la enucleación del ojo, como sabéis, en este caso es curativa, y lo otro, el melanoma coroidal produce metástasis cerebrales muy pronto. Luego, las imágenes bien analizadas y siempre con un control adecuado, el ojo contralateral en este caso, nos pueden ayudar sensiblemente a decantarnos por el diagnóstico uno u otro. Y en medicina aquí tenéis en clínica pues toda una serie de procesos y toda una serie de estrategias para ser utilizadas. Es inmenso. Aquí depende bastante de nuestra imaginación, depende bastante de nuestra orientación, y las posibilidades que tiene son infinitas. Y ya hay artículos de todo tipo, ya habéis visto el gran número de bibliografías que existen en el PubMed sobre ello, y las posibilidades son tremendamente elevadas. Tan es así que el año pasado surgió en el New England Journal of Medicine un número que es un número mensual, hay 12 números al año, solamente se publican artículos en este filial del New England Journal of Medicine de inteligencia artificial, específico para ello. Y aquí pues abarca todas las especialidades. Y a veces es incluso para las personas que tenemos cierta tendencia a estudiar la inteligencia artificial, a veces tenemos problemas para entender algunos artículos que son extremadamente complejos. Ya necesitamos la ayuda de especialistas para poder manejarlo con ellos. Y esto yo creo que es un buen documento gráfico para ver la relevancia que tiene o que va a tener la inteligencia artificial en medicina y todas las posibilidades que se van a abrir en el futuro. Nosotros empezamos a hacer trabajos en este aspecto. Estos son trabajos de Mariano Rodríguez, en el que utilizando nuestra base de datos que siempre hemos presumido de que está tratada de forma muy cuidadosa, que se ha hecho con esa base de datos, una minería de datos clínicos muy cuidadosa, como habéis visto ahí desde nuestra primera publicación del año 2023, y Mariano se quedó sorprendido cómo el sistema era capaz de predecir los niveles de hormona paratiroidea que tenía un paciente determinado sin necesidad de medir la hormona paratiroidea. Y el sistema era capaz también de ver cuáles eran las correlaciones más estrechas de otros parámetros bioquímicos como el fosfo, como ya se sabía, o la fosfatasa alcalina. Nosotros utilizamos esto, ver la relevancia que en el hiperparatiroidismo tenía la fosfatasa alcalina o el fósforo, simplemente para validar el sistema. Nos interesaba realmente si el sistema era suficientemente bien validado con estas variables que cambiaban, si era capaz de predecir algunos otros parámetros no medidos, como era, por ejemplo, los niveles de hormona paratiroidea en un enfermo determinado. Evidentemente, esto es paciente de Córdoba, tratado por los médicos, con una serie de protocolos y con una serie de estructuración de los datos determinados. Fuimos más adelante y nos interesó el Random Forest, porque queríamos, en lugar de generalizar los hallazgos de la inteligencia artificial en nuestra base de datos,
nos interesaba también ver qué podía aportar la inteligencia artificial en la resolución de un caso clínico determinado. ¿Cómo podíamos, dicho de otra manera y que ahora está de rabiosa actualidad, personalizar los datos de la inteligencia artificial para resolver un problema específico? ¿Qué tiene este enfermo, un fulano de tal, y cuál es el mejor tratamiento dadas las características de este enfermo? Y eso nos hizo irnos hacia el modelo del Random Forest, que como veis aquí, las curvas ROC son mucho mejores cuando se emplean una red neuronal artificial como la que hemos visto anteriormente. Y además, en este artículo nos indica que una de las maneras de personalizar los datos hacia un enfermo determinado y hacia un caso clínico concreto con unas características particulares era lo que se llama el digital twins, los gemelos digitales, y que debíamos profundizar en el conocimiento de eso. Estudiamos otro trabajo, este es otro trabajo que publicamos en el CKJ, y se ve cómo los pacientes en diálisis una serie de factores pueden determinar a aquel paciente que está en peligro de muerte con un año, la mortalidad a un año, y nos dice incluso aquellas variables en las que tenemos selectivamente que actuar para tratar de evitar que el paciente muera en ese tiempo y prolongar la supervivencia de ese paciente, corrigiendo los factores determinantes que son los que más se relacionan con la esto del paciente. Y estudiando esto nos interesó este tema de los gemelos digitales. Mira, esto se expone con sumo detalle en este libro. Es un libro de estos autores que es tremendamente aleccionador en relación a cómo se puede utilizar estas herramientas de la inteligencia artificial para resolver problemas médicos. Básicamente, el gemelo digital es que genera una imagen digital de una persona determinada, y a esta imagen la sometemos a una serie de pruebas y una serie de variables, y vamos probando sistemáticamente diferentes tratamientos y vamos probando diferentes procedimientos de diagnóstico para ver cuál de ellos precisa más o se puede aplicar más concretamente al paciente determinado. Esta no es una técnica totalmente nueva. Esto fue lo que, por ejemplo, en el Apolo 13, el Apolo 13 es del año 70, salvó la vida de los 3 astronautas. Hicieron un gemelo digital de la cápsula espacial, cuando la cápsula se había perdido en el espacio por la falta de oxígeno, y el Digital Twin les dijo a los científicos de la NASA: miren ustedes, primero, los 3 astronautas se pueden salvar, no se van a perder en el espacio si hacen ustedes las cosas bien. Y lo que hay que hacer es esto, esto y esto. En otras palabras, se personalizaron los problemas a lo que había ocurrido en el Apolo 13 y los 3 astronautas se salvaron. Pues bien, esta tecnología es la que se pretende aplicar en medicina. A este paciente determinado que tiene estas características, que vive en tal sitio, tal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es individualizar el concepto de la medicina, que es la mejor manera de hacerlo así, a través de lo que nos enseñó el Random Forest. Y miren ustedes, si uno introduce Digital Twins en el PubMed, estos son el número de artículos que van apareciendo, y en los últimos 3 años se ha disparado. Se ha disparado porque puede ser una herramienta que nos ayude extraordinariamente con precisión a poder dilucidar lo que ocurre con un paciente. Es decir, que lejos ya de entender o no entender la problemática de la inteligencia artificial, tenemos aquí una plataforma, una herramienta concreta que con datos concretos y con información concreta nos puede dar también soluciones personalizadas. Este es otro trabajo ya que es de los resultados de la aplicación del Digital Twins a problemas
a problemas clínicos concretos. Evidentemente, contra mayor es la información que nosotros introducimos en el sistema, en el que pueden ir no solamente sintomatología clínica, datos analíticos complementarios, pruebas complementarias, sino ya el estilo de vida que tiene el enfermo, las preferencias del enfermo, su genoma, que esto es importante porque el genoma, como sabéis, es determinante de elementos de las células e incluso de la estructura de los órganos, pues con el tiempo se puede precisar no solamente en cuanto a los diagnósticos y a las estrategias de tratamiento más adecuadas, como veis, nos pueden indicar incluso, mire usted, ese paciente determinado de sus características es mejor tratarlo con tal estatina que con tal otra, o utilizar otros antilipídicos si es que los lípidos son los que están ciertamente poniendo en riesgo la vida del paciente. Pero es que además no solamente se puede generalizar para el caso de una persona completa, sino que nos puede particularizar y personalizar el órgano enfermo, ya sea el paciente que tiene, por ejemplo, una demencia progresiva, ver cómo podemos influirla, qué tipo de demencia es, o un paciente que tiene un problema cardíaco, cómo tratarlo de forma más adecuada y específica para él. En otras palabras, que la práctica de la medicina puede cambiar, y puede cambiar ayudada por la inteligencia artificial o impulsada por la inteligencia artificial. Mirad ustedes, aquí nosotros tenemos nuestros paradigmas de actuación médica en cuanto al diagnóstico y tratamiento de los procesos basados en estudios clínicos aleatorizados y controlados. Y es la llamada y también cacareada medicina basada en la evidencia. Y con datos de estudios clínicos en los que se ha elegido una población, que es la población problema, intentamos generalizar. Intentamos construir paradigmas de tratamiento para una inmensa mayoría de los pacientes que vemos. Pues ahora vamos a hacer una medicina de precisión personalizada. Y ya la medicina no la vamos a basar en evidencia solo, sino vamos a basarla en los datos. Y pongo entre comillas y estresados porque son los datos específicos del enfermo. Y vamos a hacer una medicina de precisión personalizada con la participación activa del enfermo. Que él cuente también, que él diga qué es lo que pretende, qué es lo que quiere, qué es lo que siente. Y vamos a individualizar nuestro proceder médico basados en la particularización de todos los datos. Es, insisto, lo que conocemos como medicina de precisión personalizada. ¿Y por qué? Pues simplemente porque la relevancia clínica tiene que ser superior a la significación estadística. Nosotros hemos construido nuestros paradigmas de práctica médica en significación estadística. Si la P es menor de 0.05, decimos, esto es un dogma de fe en medicina y actuamos por ello y generalizamos con ello. Pero la inteligencia artificial no se va a conformar entre de 100 decisiones que tomamos, nos equivocamos en 5, sino que lo que queremos es la relevancia clínica de aquella decisión que hemos tomado. Y esto es lo que Eric Topol viene a decir en este libro. Es un libro que yo recomiendo leer siempre, es un libro muy interesante. Y Eric acaba también de publicar un libro que es el Super IELTS, que yo recomiendo a todos los que tenemos cierta edad, porque nos va a ayudar a entender esta etapa de la vida que estamos viviendo por encima de los 65, 70 años. Y este libro que Eric Topol es un cardiólogo ya recientemente jubilado de la clínica Cleveland, y mirad, dice cómo la inteligencia artificial puede hacer la medicina asistencial más humana ahora. Y esto es lo que él intenta aquí con esta cita del libro de Aldous Huxley, decir que esa personalización de la medicina
es quizá la que puede hacernos que nos aproximemos más al paciente. Porque ahora vamos al médico y vemos al médico que está mirando al ordenador, siempre metiendo datos y escribiendo. La inteligencia artificial puede coger lo que comentamos con el médico, simplemente lo puede recoger con sistemas de lenguaje superior. No hace falta que escriba nada, va a tomar nuestra palabra, como toma la palabra cuando hablamos con el copilot, con uno de nuestros teléfonos, hablamos con él, o hablamos con el GPS, con el mapa, para pedirle simplemente que nos dirija hacia un sitio determinado. Y eso ya se están apercibiendo muchos otros autores de que ciertamente es así. Mirad, este verano, apoyando lo que dice Eric Topol, en el diario de Cádiz apareció este artículo y dice: la inteligencia artificial revoluciona la atención médica, le está permitiendo facilitar procesos, como ya te he dicho, y recuperar la dimensión humana de la relación médico-paciente. Ese hecho de que ya le pongamos más nombre y apellido a nuestras actuaciones nos va a ayudar de forma ciertamente significativa en la práctica médica. Pero tenemos que hacerlo bien, con unos datos muy escrupulosamente introducidos, haciendo unos prompts, es decir, preguntándole a la máquina de forma adecuada, para que, siendo un sistema de machine learning convencional o bien del digital twins, como yo he intentado expresaros aquí, pueda de alguna manera precisarnos ciertamente cuál va a ser nuestra actuación. Y evidentemente hay que tener en cuenta lo que es la ciencia. Aquí lo veis, este hombre está ahí preocupado con el PRU, con el KTV y con el FRR. Y ahí pues estará manejando lo que es la información del paciente. Pero después irá el enfermo y la empatía, la emoción, la creatividad o la crítica, evidentemente no se la puede proporcionar el aparato ni se la puede proporcionar el software. Así que yo creo que ciertamente estoy totalmente de acuerdo con Eric Topol y con lo que decía el articulista del diario de Cádiz de este verano, que puede humanizar un poco la medicina en estos días que corren, que estamos intentando generalizar nuestras decisiones de una forma ciertamente peligrosa, escondidos tras, digamos, el teclado de la pantalla del ordenador. Muchas gracias. Se va a proceder a la entrega de la medalla y el título de académico correspondiente. No nos sobra tiempo, pero sería una mala inversión no aprovechar la presencia de don Pedro Aljama, precisamente para el tema que nos ocupa, la inteligencia artificial. Así que, si les parece, tenemos una media hora, algo más, pasamos a un coloquio con nuestro nuevo académico correspondiente. Bienvenido y enhorabuena por la charla. Doctor Remón. Pedro, felicidades, yo sabía que cumpliría altamente las expectativas. Mira, yo quería hacerte un comentario y oírte qué opinión tiene. Dentro de los problemas que presenta la inteligencia artificial aplicada a la medicina está el sesgo de la información que tiene. Hay un caso citado en todas partes que fue con los medidores de saturación de oxígeno, que se hizo en raza blanca y le costó la vida a algunas personas de raza negra porque no servían de la misma manera.
Entonces, a mí lo que me preocupa, cuando la inteligencia artificial que manejamos maneja sobre todo información anglosajona, y no solo anglosajona, sino de determinados sitios, en sí mismo eso es un sesgo para la universalidad de las conclusiones que luego se pretenden hacer. Y no solo conozco que eso es así, sino que también sé que los algoritmos en muchos casos están sesgados. No hay más que preguntarle al GPT, al ChatGPT, ciertas cosas que te va a decir que no está autorizado a contestarlas. ¿Qué piensas tú de todo esto? Porque a los médicos la responsabilidad nos puede. Como conclusión a mi pregunta, ¿quién tiene responsabilidad? ¿La base de la inteligencia artificial que tú usas o como tú la usas cuando el resultado no es adecuado? Bueno, en mi opinión creo que la responsabilidad es del médico siempre, porque antes de tomar una decisión hay que contrastar la información que obtienes. Y he comentado en algunos aspectos la posibilidad de las denominadas alucinaciones. Mira, César, cuando sale alguna plataforma nueva, yo intento probarla y mis amigos me dicen, Pedro, ¿has probado tal y cual? Y digo, sí, sí. Y una de las formas de probarlo es preguntarle, por ejemplo, al DeepSeek, que salió este verano, como tú sabes, que era gratis y tal, teníamos todo acceso a él. Pues yo le preguntaba, ¿quién es Pedro Alhambra? Claro. Y ver con qué precisión me decía quién era Pedro Alhambra. Y dijo, bueno, es un nefrólogo de cierta edad, que ha aprendido la nefrología enseñada por su, precisamente dijo, por su padre, que era otro eminente nefrólogo. El padre no era nefrólogo, y ya de su historia. Es decir, que llegó a confundir la historia. Yo creo que una buena forma de disminuir la posibilidad de alucinaciones es ser muy preciso con los prompts. Mira, cuando yo le pido al Midjourney que me haga una imagen sintética de Elena, mi nieta, me hace una imagen sintética medio que. Pero cuando soy exhaustivo en los prompts y se los planteo de forma adecuada, ya me saca Elena. Él ha buscado el vericueto. El vericueto es ir a la base de datos de mis fotografías y me ha engañado por ponerme una arena de verdad. Luego quiero decirte que hay que ser muy preciso con los datos. Pero para responder a tu pregunta, la responsabilidad siempre es del médico. Siempre hay que chequear el resultado. Yo creo que no hay ningún radiólogo sobre la Tierra que firme el diagnóstico de, ahora que está de adenocarcinoma de tal, sugerido por el analizador de imágenes del departamento de rayos, si él no ha visto. En lugar de darte la enhorabuena, por el nombramiento de la academia, darte las gracias por habernos recordado a tus amigos del Colegio de San Felipe Neri y de la facultad. Pero ya somos viejos, ¿no? Hemos vivido la medicina humanística y humanizada. La última fotografía que ha puesto el médico con todos los ordenadores y al lado del médico con el paciente, yo recuerdo a la generación de nuestros padres las conversaciones que tenían sobre diagnósticos diferenciales. Recuerdo a don Manuel Flores, a don Julio Ramos, a don Antonio Gutiérrez, que era una auténtica maravilla escucharlo. Eso lo hace la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial es capaz de notar la sensibilidad con la que tú tocas a un paciente, cómo le transmite esa sensación que tú tienes de dolor, cómo puede percibir el olor a urea. Esos datos los domina el hombre. Y en esa foto, entre el doctor con tantos ordenadores, está sentado en una silla, como se llama Marañón. El mejor medio para explorar a un enfermo es una silla, ¿no? Entonces, llegará la inteligencia artificial
a poder captar la sensibilidad que tiene el médico en sus manos, en sus oídos, en un futuro? Bueno, Antonio, si miras despacio la fotografía, habrán visto que es el mismo médico. Sí, sí. El que está sentado en su cuarto con el ordenador, metiendo los datos de la historia, y cuando obtiene información o respuestas de la plataforma a la que le ha preguntado, se va a ver al enfermo y lo toca y va a la unidad de diálisis y le dice: hay que tenemos que dializar de esa manera. Es el mismo médico. Yo no creo, como dicen algunos, que la inteligencia artificial va a hacer que los radiólogos cambien de oficio, porque la imagen la va a diagnosticar en la máquina, o que el anatomopatólogo tiene que cambiar de oficio porque tú le pones la preparación histológica, le pones el cristal y te va a dar el diagnóstico. Yo no lo creo eso. Evidentemente hay que chequear siempre el resultado que te da el sistema, la plataforma que estás utilizando. Y yo no creo, ni muchísimo menos, que la inteligencia artificial desplace al anatomopatólogo, al radiólogo o al médico simplemente. Lo que sí va a hacer la inteligencia artificial es distinguir de qué médico la usa y qué médico no la usa. Porque evidentemente que aquel médico que no la use y vaya a la práctica médica se va a quedar retrasado. Simplemente porque el paciente le va a pedir que utilice la inteligencia artificial y simplemente porque el paciente va a participar en el procedimiento médico de forma activa, también implicándose en lo que es la inteligencia artificial. Luego, no es que la inteligencia artificial vaya a desplazarnos, ni va a desplazar tampoco al farmacéutico, ni muchísimo menos, ni al médico. No. Es que la inteligencia artificial va a ser necesaria, tan necesaria para la práctica cotidiana, que aquel que no lo use se va a quedar derreglado o se va a quedar con una práctica obsoleta. Pero, Antonio, la foto ponía el mismo médico que está haciendo las dos cosas. Lorenzo. Pedro, enhorabuena. Me ha encantado la charla y tremendamente interesante. ¿Qué piensa del problema de la regulación por las autoridades de la inteligencia artificial en medicina? Bueno, ha habido algunos intentos para regular la inteligencia artificial en general, no solamente medicina en general, y la Unión Europea ha sacado una directiva hace unos cuantos meses ha sacado una directiva que yo, en mi opinión, no sirve de nada, porque es muy inconcreta. Yo creo que de momento cada uno de nosotros va a utilizar la inteligencia artificial según su capacidad y según sus preferencias, y la va a utilizar como una herramienta personal para actuar. Y no creo yo que las autoridades sanitarias ni la autoridad gubernamental en general vaya a hacer una estructuración sobre cómo usar la inteligencia artificial. Porque en definitiva, Antonio, es una herramienta más que tenemos para actuar. Como tenemos el fonendo, utilizamos el trazado del Holter para decidir cómo mejor tratar una fibrilación auricular. Es una herramienta más que nos va a ayudar a decidir y a programar qué hacer con un paciente determinado. Te voy a permitir hacer una consideración y alguna pregunta. Realmente, tal y como lo está viendo el doctor Aljama, es una situación en la que la inteligencia artificial quedaría tal y como está hoy en día.
si realmente la inteligencia artificial va progresando, muy probablemente sustituya con ventaja la labor que hacemos los médicos. Al menos de inicio, aquellos médicos que se dedican a la imagen, aquellos médicos que no instrumentalizan de momento. Y en ese caso, posiblemente lo que tuviéramos que hacer no es preguntarnos qué va a pasar, sino qué podemos hacer. O dicho de otro modo, muy probablemente la formación médica, y en eso estoy de acuerdo con el doctor Aljama, se tiene que ocupar, lo mismo que hoy en día no hay ningún residente que pase por nuestras manos que no haya terminado sabiendo ecografía clínica, etcétera, etcétera, y era algo que no sabíamos, muy probablemente, y no dentro de mucho, ya tengan que saber inteligencia artificial, pero a mí me da la impresión de que la inteligencia artificial va a superar la inteligencia humana, al menos, en un momento precoz, en aquello que trata de resolución y de diagnóstico a partir de la imagen. Incluyo dentro de ello dermatología o anatomía patológica o radiología, tal y como usted ha hecho, o como un día nos presentó el doctor Pérez Jiménez, endoscopia. Yo creo que no. Yo creo que va a tener que ser supervisado todavía. Porque de otra manera, hoy día los algoritmos, hay sistemas que pueden incluso fabricar los propios algoritmos antes que lo hagamos nosotros. Sí, pero hay que validarlos. Quiero decir que siempre habrá que poner el visto bueno a lo que la máquina, por decirlo de alguna manera, o el software, nos está indicando acerca del diagnóstico o el tratamiento del paciente. Y habrá circunstancias en las que no estemos de acuerdo y no las debemos aplicar. Y aquello que sea superior a la mente humana es posible, sí, teóricamente es posible, pero el machine learning, incluso el que se hace con datos no supervisados, se autoaprende por los datos que le estamos introduciendo. Es decir, nosotros le estamos suministrando al sistema una información que es conocida, que está contrastada, que está elaborada por nosotros. Y en eso se va a basar el dictamen del algoritmo determinado. Es decir, que estamos actuando con datos reales. El Random Forest, por ejemplo, cuando me va a determinar la supervivencia de un enfermo determinado, lo va a hacer porque yo le he dado datos concretos. Sin datos míos, veo difícil que sea capaz de inferir cuestiones que yo no sea capaz de ver. Hay una excepción, y es cuando hay datos mixtos en el que el aparato autoaprende y hace lo que se llama, en términos de el cluster, que está haciendo agrupaciones que nosotros no somos capaces de ver. Está haciendo una clasificación nueva, por ejemplo, de enfermedades. Bueno, eso sí, eso puede ocurrir, que nos haga agrupaciones y nos agrupe por procesos que hoy día no conocemos. Ahora bien, a la hora de tomar una decisión con cierta trascendencia, como puede ser el diagnóstico de melanoma o nemo. Melanoma es quitar el ojo y nemo es dejar el ojo para que viva para siempre. En ese momento yo creo que hay siempre que hacer un contraste de los resultados. Y creo que nunca va a ser superior a lo que nosotros podamos precisar. Incluso en el Digital Twins, que nos puede decir, bueno, mire usted, haga usted esto, es que ya nosotros le hemos metido los datos conocidos, los datos reales. Es decir, que hemos partido de un escenario real para construir una solución a un problema concreto.
Entonces, en el caso de los astronautas, por ejemplo, volvieron a la Tierra porque el Digital Twin les dijo a los técnicos cómo había que traerlo y cómo había que reparar la avería que tenía el motor. Pero se lo dijo porque habían proporcionado datos. Si no, la máquina es imposible. Siempre la inteligencia artificial, como su nombre indica, es específica. Está pensada, está hecha para resolver problemas concretos. Y más allá de ello, que yo sepa en el momento presente, no hay ninguna plataforma que lo haga. Doctor Comino. Bien, pues en primer lugar, mi enhorabuena por su magnífica exposición, por su magnífica conferencia. Yo de la inteligencia artificial lo único que sé es hacerle algunas preguntas y nada más. Pero sí, y al hilo de lo que ha preguntado el profesor Girón, me preocupa si es algo, lo que usted ha hablado de opacidad. Es decir, si yo he entendido bien, opacidad es que hace ciertas cosas que no sabemos cómo las hace. No quiere decir eso que se nos está escapando, que se nos está superando. Pues si el hombre construye una máquina con software, sabe cómo funciona y sabe cómo hace lo que tiene que hacer. Pero si ya no lo sabemos cómo lo hace, ¿no es eso algo indicativo de que nos está superando? Es muy interesante la pregunta, es apasionante. En efecto, es decir, no sabemos qué ocurre dentro de la llamada caja negra. Dale vos, Pedro. Decía que es muy interesante la pregunta, es apasionante, esa expresión muy interesante, porque no sabemos qué ocurre dentro de la caja negra, y sobre todo cuando hay cientos de capas, y es el procedimiento del llamado el feedback, es decir, que el impulso electrónico no puede salir de lo que es la estructura de la red neuronal porque no tiene solución, se vuelve a reintroducir. Pero es un proceso puramente físico. No sabemos cuántas veces vuelve el impulso electrónico y se reactiva hasta que puede salir con una solución. No sabemos qué ocurre en su interior, pero ciertamente cuando sale es una solución. Entonces, esa opacidad ciertamente pues, puede ser preocupante, porque a veces puede que nos diga que hay cuestiones totalmente erróneas. De ahí la necesidad imperiosa de chequear y contrastar y validar los resultados antes de su aplicación. Yo creo que esto debe ser así, y de ahí que la responsabilidad, como yo decía a César León, que la responsabilidad sea puramente del médico. Pero es muy interesante porque es una muestra inequívoca de la opacidad de la inteligencia artificial. Es eso, que no sabemos qué ocurre dentro de la caja negra. Y a veces incluso ella puede fabricar su propio algoritmo. Es decir, que le ponemos unos ingredientes y ella es capaz de producir o de cocinar con esos ingredientes un alimento o un cocinado que nosotros no hemos ni siquiera imaginado. Es un problema, pero bueno, sabemos que existe y el tema está en controlarlo, saber de su existencia y el tenerlo presente por si ocurre algo extraño, el darle la solución más sensata y más adecuada acorde a nuestros conocimientos actuales. Hoy salía en el Netscape una anécdota de un médico al cual se le presentaba un enfermo a quien le habían recomendado una coronariografía. El enfermo estaba dudoso con respecto a la coronariografía y el médico, este segundo médico que lo atendía, esta segunda opinión, le dijo que a él le parecía que no era lo suyo,
que quizá lo mejor era no hacerse la coronariografía. El enfermo le dijo entonces, pero he consultado con inteligencia artificial. Se lo había ocultado al médico. He consultado con inteligencia artificial. Este es uno de los problemas con los que nos vamos a encontrar en un futuro, del mismo modo que ya nos estamos encontrando en un presente a esos enfermos que dominan de un modo casi perfecto Internet y acuden a nuestras consultas callados, totalmente callados, hasta que nosotros les damos nuestro dictamen, nuestro diagnóstico, nuestra pauta de tratamiento, y son ellos entonces los que nos dicen, pero estemos preparados a ello porque nos va a venir. Don Pedro Aljama, sea muy bienvenido a esta academia. Muchas gracias a todos ustedes. Se levanta la sesión.